Bienvenidos nuevamente fanáticos de Alaska Hombres Primitivos y Familia Brown. Nos pondremos al día de las últimas noticias de la serie, La Manada y sus integrantes. Muy bien, comencemos. Como ya muchos saben y se han escuchado por ahí o han visto, desde que inició la nueva temporada en Estados Unidos todo ha sido muy terrible para la familia Brown, empezando principalmente por la muerte de Billy. Pues bien, haremos un breve recuento de lo que ha sido esta nueva emisión en la serie. También miraremos sus vidas personales que han pasado últimamente con ellos y hacia dónde se dirige todo. Realmente los hermanos Brown no se han quedado quietos durante todo este año, o al menos así nos lo han hecho ver en sus redes sociales, o ahora en la serie que se está emitiendo. Primero que todo, Gabriel Brown, o Gabe, como es conocido, hace poco vio crecer su familia con un nuevo integrante. Por su parte, Noah Brown no se quedó atrás y también quiso dar la noticia de su nuevo hijo. La manada sigue creciendo cada día más. Ellos por su parte hablan de cómo les encantaría que Billy pudiera ver a sus nuevos nietos y compartir con ellos. Por otro lado, Joshua, como es su nombre, o Bam Bam como lo conocemos, se encuentra de manera muy estricta en su vida de granjero, con cría de animales y ayudando en lo que se observa con la familia. De Matt, sabemos que sigue con su vida lejos de la manada, continúa en su recuperación y trabajando fuertemente en sus videos y canal de YouTube, sin dejar a un lado la granja en la cual es el encargado de la misma. Mientras tanto en la serie, que recordemos fue grabada a finales del año anterior y comienzos de este, ya se han transmitido varios capítulos, entre los cuales hemos visto lo siguiente. El incendio que afectó la granja en el 2020, por el cual tuvieron que evacuar y dejar que todo se quemara, solo logrando sacar lo justo y los animales que pudieron. También la inesperada muerte del perro mascota Cupcake, de tan solo 5 años de edad, con el que compartieron todos en la familia, ya que lo criaron desde que tan solo tenía 2 meses de edad, una pérdida lamentable y que dejó a más de uno sin aliento. El viaje que realizaron los hermanos Rain, Bear y Birdie a Alaska, donde anteriormente estaba el pueblo Brown, la nostalgia del viaje que causó entre ellos mucha tristeza, los recuerdos que tenían del sitio y además de cómo fue que dejaron la isla y emprendieron la ida a, como ellos le dicen, tierras continentales. También queda la duda de si en algún momento piensan regresar a Alaska, que es el nombre y de por sí en lo que está basada la serie. Por otro lado, también hemos visto la crianza de los caballos por parte de Noah y su esposa, que tiene una connotación muy personal, ya que a Billy le encantaban los caballos, y ante lo cual Noah quiere dejar su legado con estos, y ser uno de los mejores criaderos para los caballos. La muerte de Billy es la más trascendental dentro de los episodios. Los detalles de la misma, como fue todo y de lo que ya hemos hablado previamente en videos, también mostraron el funeral que se le hizo y su posterior entierro simbólico, y cómo afectó y sigue afectando a la familia en su día a día. La búsqueda de oro en la granja, la cual está a cargo de Rain Brown, la más pequeña de la manada, quien en su momento con Billy iba a realizar la labor de búsqueda de una mina de oro, y en la cual aún continúa. Está buscando la forma de realizar la operación de oro y firme con la promesa que le hizo a Billy. En pocas palabras y resumido, esto es lo que ha pasado con la serie y la familia en su nueva temporada, que está en emisión actualmente en Estados Unidos y que aún continúa con nuevos episodios. Y hablando de esta nueva temporada, se espera su estreno en estos próximos días en Latinoamérica. Así es, si es que ya no ha sido estrenada en México y Venezuela, se espera que en los otros países de Latinoamérica prontamente tengan la emisión de esta. No siendo más por el momento, me despido nuevamente, no sin antes mencionar que seguiremos brindando toda la información correcta y confiable de la serie más querida por las familias en todo el mundo. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, compartir y darle me gusta. Hasta un próximo video.